Bien, buenos días, estimados estudiantes. Continuamos con nuestras clases virtuales. El tema que nos toca hoy es MRV1 o movimiento rectilíneo uniforme variado, abreviando sus siglas MRV. Como definición podemos escribir a iguales cambios de velocidad, iguales cambios de tiempo, es decir, la aceleración es constante. Esta primera parte puede escribirse al revés, es decir, a iguales cambios de tiempo, iguales cambios de velocidad. Eso es relativo. Y aparece en esta historia de la física esta magnitud aceleración producto del aporte de Galileo Galilei. Un gráfico nos va a aclarar mejor la definición del movimiento rectilíneo uniforme, variado. Tenemos la pista, tenemos al móvil estacionado, es decir, que su velocidad es igual a 0. Eso en los textos va a aparecer con esta palabra, parte del reposo, velocidad 0. Transcurren 2 segundos, su velocidad es 10. Como usted observa, en 2 segundos, este vehículo ha aumentado su velocidad de 0 a 10. Ha cambiado su velocidad de 0 a 10. Transcurren 2 segundos más y para que se cumpla esta condición del MRV, entonces dice, a iguales cambios, acá ha cambiado en 2 segundos y la velocidad en 10. Acá también es 2 segundos y el cambio acá también tendría que ser 10. Pero como los 10 que ya tenía, quiere decir que su velocidad sería de 20. Entonces, ahora transcurren 4 segundos, que es el doble del anterior. Entonces acá el cambio ya no va a ser en 10, sino va a ser en el doble, es decir, 20. Con los 20 que tenía acá, entonces va a tener ahora una velocidad de 40 metros por segundo. Bien, eso me va a originar, como bien dice, en cada tramo, la aceleración debe ser la misma o constante. Pero ¿cómo calculo esa aceleración? Galileo nos propone lo siguiente. La aceleración es la rapidez de cambio de la velocidad. En otras palabras, en palabras matemáticas, ¿en cuánto cambia la velocidad? Como usted observa acá, de 0 a 10, su cambio sería 10 menos 0 en el tiempo de 2, entre 2. Esto nos va a resultar 5 metros por segundo. Lo mismo hacemos en el segundo tramo acá. Su velocidad está cambiando de 10 a 20. ¿Cómo obtengo ese cambio? 20 menos 10 entre el tiempo, que es 2. Y también nos va a salir 5 metros por segundo. Y en el último, 40 menos 20 entre el tiempo que se demora dicho cambio, que es 4, y también nos va a salir 5 metros por segundo. Como usted observa, la aceleración se va a mantener constante durante todo el recorrido rectilíneo. Por esa razón se llama movimiento rectilíneo uniforme variado. Bien, ¿se me escucha? Sí, profesor. Sí, está bien. Listo. Sí, Listo, sí, listo. sí. Veamos entonces ahora esto a la parte más práctica. Proponemos un esquema general para la resolución de estos ejercicios. No necesariamente tiene que usar usted el esquema, pero para una etapa de formación, poder ser ordenado, etcétera, es necesario hacer un esquema general. Con lo ya conocido, tenemos la pista, tenemos al móvil con una flechita VI de velocidad inicial, luego al mismo con otra flechita y VF de velocidad final. Ya se había dicho, el tiempo se grafica en la parte superior, la distancia en la parte inferior y la aceleración va dibujado con una flechita en el medio del gráfico, en el medio del gráfico. Acá tenemos nuestra leyenda. VI es velocidad inicial, medido en metros por segundo. Recuerden que estas unidades de acuerdo al sistema internacional. VF, velocidad final, metros por segundo, de la distancia en metros, de el tiempo medido en segundos, y a la aceleración en metros por segundo cuadrado. Sigamos.
Tenemos las ecuaciones del MRV. Planteamos esta primera ecuación. Relaciona las velocidades y a la aceleración y el tiempo. Como velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por el tiempo. Más abajo te voy a decir cuándo usar más y cuándo usar menos. La planteamos en su forma general. Luego, la distancia es igual velocidad inicial, velocidad final entre 2 por el tiempo. Me relaciona las distancias, la velocidades y el tiempo. Observe que acá no tiene signo más menos, solamente más, siempre más. Con estas dos ecuaciones puedo resolver cualquier ejercicio del MRV, planteándolas en este orden. Primero la fórmula 1, luego la fórmula 2 y el problema está resuelto. O basta con una, o basta con la otra, o una combinación de esto. O sea, cualquier ejercicio de MRV se puede resolver con estas dos. Sin embargo, en muchos textos vemos otras fórmulas adicionales y vamos a plantearlo. Combinando esto matemáticamente puede salir esta tercera fórmula, distancia, velocidad inicial por el tiempo, más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Acá también aparece más menos y ahora claro por qué, cuándo usamos más y cuándo usamos menos. La última fórmula, no muy usada, pero la vamos a plantear, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, más menos 2a por d. Bien, dice que use más cuando acelera y acelera cuando la velocidad aumenta. Y use menos cuando desacelera y desacelera cuando la velocidad disminuye. Solo en una fórmula no tiene más menos, que es en la segunda. Repito, suficiente con las dos fórmulas para resolver cualquier ejercicio. ¿Bien? Pero si usted quiere usarlo más rápido, de repente, acortar algunas cosas, puede usar la tercera y casi rara vez es la última. Pero vamos a ver en los ejercicios las aplicaciones de estas. Bien, vamos a ver los ejercicios resueltos. La mayoría de ejercicios del MRV viene así en texto. Usted puede plantear los datos a un costado, usar la ecuación que le corresponde en este caso y llegar a la respuesta. Así que no va a haber ningún problema. Sin embargo, les había dicho que era necesario hacer un gráfico para entendernos un poco mejor. Vamos a empezar a hacer el gráfico. Bien, trazamos la pista, dibujamos al móvil, indicando VI 0. ¿Pero por qué VI 0, profe? Porque acá en el texto dice parte del reposo. Ah, ya. Eso significa que la velocidad inicial es 0. Luego dice con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado, que se dibujaba en el medio. ¿Qué velocidad adquiere? Significa la velocidad final, la incógnita. Luego de 4S. 4S, 4 segundos, representa al tiempo, que se dibujaba en la parte superior. ¿Bien? Como usted observa acá, tiene un orden de haber colocado los datos en la incógnita. Y ahora planteamos la fórmula correspondiente. En este caso la primera porque relaciona las velocidades, la aceleración y el tiempo. Y le he quitado el signo menos como usted observó por acá. ¿Por qué? Porque si el auto parte del reposo y tiene aceleración, conforme transcurre el tiempo su velocidad va a aumentar. Se está acelerando, su velocidad está aumentando. Por esa razón, el signo más. O me quedo con el signo más. Y lo único que hago acá es reemplazar. La velocidad final es igual a la velocidad inicial, que en este caso es 0, más la aceleración, que en este caso es 5, por el tiempo que es 4. Rápidamente, la velocidad final es 20 metros por segundo. Continuemos. Un auto tiene una velocidad de 20 metros por segundo y una aceleración de 20 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué velocidad adquiere luego de 8 segundos? Resolución. Hacemos el gráfico. Velocidad inicial vale 20, según la lectura en este caso. La aceleración vale 2. La velocidad final es la incógnita y el tiempo es 8. Planteamos la fórmula 1 para resolver el ejercicio. Es más en el uso, ya que acelera. Y reemplazamos. En este caso la velocidad inicial es 20, aceleración 36. 2 por el tiempo que vale 8. ¿Cuánto sale?
36. 36. 36. Rápidamente, 36. Bien, continuemos. Dice, si luego de 10 segundos con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado adquiere una velocidad de 80 metros por segundo, hallar su velocidad inicial. Se refiere a un móvil, ¿verdad? Dice, si luego de 10 segundos con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, el móvil adquiere una velocidad de 80, hallar su velocidad inicial. Rápidamente hacemos nuestro gráfico. El tiempo vale 10, la aceleración 2, la velocidad final 80 y en este caso lo que nos piden hallar es la velocidad inicial. Entonces escribo velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Reemplazo, velocidad final 80, velocidad inicial lo dejo VI nada más porque es la incógnita, la aceleración 2 y el tiempo 60. 60. Quiere decir que esta fórmula, voy a un ratito un comentario acá, no necesariamente me haya la velocidad final, no. Haya una de estas 4 variables, dependiendo de las condiciones del problema, del ejercicio. Como ven acá, en los anteriores hallamos la velocidad final, pero acá me pide la velocidad inicial y he usado la misma. Algunos dicen, no, profe, este es para hallar la velocidad final. Espérate, no necesariamente. Esta fórmula puede servir para hallar la aceleración, puede servir para hallar el tiempo, la velocidad inicial o la final, ¿no? Siempre y cuando en el ejercicio estén relacionadas esas 4. Bien, continuemos con un ejercicio más. Dice, un móvil parte de reposo con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. ¿En qué tiempo tiene una velocidad de 72 kilómetros? Acá hay un detalle, ¿sí? Si se habrán dado cuenta, la velocidad está en kilómetros por hora. Quiere decir conversión. 72. 5 se convierte 5 sobre 18. Así 5 es. sobre 18, profe. Rápidamente, 20 metros por segundo. Ya está por demás decir cómo. Sigamos. Hacemos nuestro gráfico. Velocidad inicial 0 porque parte del reposo. Aceleración 5 según el enunciado. Y acá la velocidad final pues es 20, por ya cambiada, digámoslo así. Y lo que nos preguntan, el tiempo. Planteamos la fórmula 1, que es la que me relaciona velocidades, aceleración y el tiempo, y reemplazo. Dale 4. Así es, 20 es igual a 0, que es la inicial, más A por 5 por T. 4 segundos. Bien. Dice, un móvil cambia su velocidad de 10 a 20. ¿Qué distancia recorre en 5 segundos? Dibujamos. Trazo la pista. Velocidad inicial vale 10. La velocidad final vale 20. Miren acá, acá, si bien en la exposición, pues, ya el profe conoce un poco esta historia, ¿no? Esta película. Pero el alumno tiene que interpretar acá cuando lea. Ya es algo racional en ustedes, un proceso en su mente, una sinapsis. Esta 10 ms se refiere a la inicial y este 20 a la final. Eso es lo que se ha traducido en el dibujo, ¿ves? VI 10 y VF 20. Acá está, ese es el trabajo. ¿Qué distancia recorre? Bueno, ahí sí es claro. En 5 segundos. Acá no dice qué distancia recorre en un tiempo de 5 segundos. No. En 5 segundos representa la magnitud del tiempo. Por esa razón se dibuja acá arriba. Ese es prácticamente el trabajo del alumno, ¿no? En la lectura, luego traducirlo a que esos datos le corresponden a la magnitud correspondiente. Si dice 5S al tiempo, si dice 20m a la distancia, si dice 3m barra inclinada S a la velocidad, si dice, digamos, 2m barra inclinada S al cuadrado, a la aceleración. Ese es el trabajo, ¿eh? Ahí está la importancia de estar atentos. Bien, planteamos, así es la fórmula 2 que me relaciona las velocidades, el tiempo y la distancia. Reemplazo, ¿cuánto crees que sale? 10 más 20, que es la velocidad inicial y la velocidad final entre 2, por el tiempo que vale 5. Rápidamente, 75. 75. Les doy unos segundos para que me entreguen esa respuesta. ¿Cuánto sale eso? Pregunta.
80, profesor. 80, profesor, 80. 80. Sale 80, profesor. ¿Y más? No, 80 metros. 80 sale. Sale 80. 80. 80. Así es. Muy bien, ¿ah? Entonces rápidamente hago mi dibujo. O alguno lo puede haber hecho mentalmente ya. O plantear una ecuación sin hacer el dibujo. Eso ya es... eso ya es libre. Pero cuando te mande la tarea, no me vayas a poner la respuesta 20, profe, resuelto mentalmente. No, pues. Tienes que hacer, o bien planteas los datos y la ecuación, o haces tu dibujito, tu gráfico y haces la resolución. ¿Ah? Aclarando, ¿ah? Aclarando. Bien, la velocidad inicial vale 30, la velocidad final 50, el tiempo 2, bien la distancia, reemplazo rápidamente, simplifico, 80 metros. Sigamos. Un móvil que parte de reposo y en 8 segundos adquiere una velocidad de 60, ¿qué distancia recorre en dicho tiempo? Bien, entonces vamos al dibujo, la velocidad inicial vale 0, porque dice que vale. Parte del reposo, la final 60, el tiempo vale 8, ¿qué distancia recorre en dicho tiempo? Rápidamente entonces planteamos la misma fórmula, reemplazo 0 más 60 entre 2 por el tiempo que vale 8. Esto es 30, 240. ajá, 240 metros. Un móvil que cuando cambia su velocidad de 40 a 80 recorre 180 metros. ¿En qué tiempo recorrió dicha distancia? Entonces, de 40 a 80, 30. dice 3 segundos. 30, 3 segundos. 3 segundos. Ya, lo que voy acá es que, si bien uso la misma fórmula que la anterior, pero en la ejercicio anterior es para hallar directamente la distancia. Entonces, no necesariamente esta fórmula haya directamente la distancia, haya cualquiera de estas tres variables. Entonces, en este ejercicio voy a usar la misma fórmula porque tengo la relación velocidades, distancia y tiempo. Sin embargo, acá me dan la distancia, pero me piden el tiempo. Y hay que hacer el reemplazo correspondiente. La distancia 180, la velocidad inicial 40, la velocidad final 80 entre 2 por t. ¿Ves? Acá es t, la incógnita. En el anterior era d. Bueno, sumo 120 entre 2, 60. Pasa a dividir 180 entre 60, 3 segundos. 9. Un auto viaja a razón de 12 metros por segundo al cuadrado durante 5 segundos. Determine con qué rapidez inició el movimiento si logra recorrer 180 metros. Rápidamente dibujo, su velocidad inicial es la incógnita, su velocidad, su aceleración es 12 metros por segundo al cuadrado. Miren, stop. Viaja a razón de 12 metros por segundo al cuadrado. Acá no está escrita la palabra aceleración. Pero ¿cómo el profe deduce que esa es la aceleración? Simple. Porque luego dice 12 m barra inclinada s cuadrado. Claro. Esta unidad le corresponde única y exclusivamente a la aceleración. Por eso es la traducción acá en el gráfico. Y durante 5s, ese es el tiempo, pues. 5 segundos. En análisis dimensional hicimos claro eso del tiempo, cómo se simboliza. Bien, determine con qué rapidez inició, ahí está la incógnita, si recorre 180 metros. Les había dicho que yo puedo resolver el ejercicio usando las dos primeras. Observen, ¿eh? Más o menos la metodología. Usted cuando usa las dos primeras fórmulas, la primera, la segunda, y luego las combina y el problema está resuelto. Si no has resuelto es porque algo has hecho mal. La tercera y la cuarta son ayudas auxiliares que puedo usarlas para resolver más rápido, eso ya es relativo. Pero miren. Primero planteo la primera fórmula para hallar la velocidad final, que no me la dan, pero esta es la velocidad inicial, que es incógnita, la aceleración es 12 y el tiempo que vale 5. Entonces me queda que la velocidad final es velocidad inicial más... Ahí lo dejo, ¿ve? Ahí lo dejo. Ahora uso la segunda. Y reemplazo según el enunciado. 180 es la distancia, la velocidad inicial, VI, y la velocidad final es VI más 60. ¿Ve? De esta parte. Entre 2 por 5. Y ahora resuelvo esta ecuación y te sale VI. ¿Cómo resuelvo? A doble opción. Puedes sacar acá quinta 1 y quinta de 180 es 36. Y el 2 pasa a multiplicar
daría 72. O puede ser así. 2 pasa a multiplicar a 180, que es 360, y el 5 pasa a dividir a 360, que es 72. Disculpen, creo que dije 36. Bueno, no. Ya, entonces queda así. ¿Ves? 72 es igual VI más VI, 2 VI más 60. Este 60 pasa a restar, ya resolución de ecuaciones de primer grado, ¿no? Entonces VI te sale 6 metros por segundo. Bien, vamos a reforzar un poco más con otro ejemplo muy parecido. Un auto viaja a razón de 10 metros por segundo al cuadrado durante 4 segundos. Determine con qué rapidez inició el movimiento si logra recorrer 100 metros. Ahí está la incógnita, la aceleración 10, el tiempo que dice que es 4, la distancia que dice. Planteamos la primera fórmula, reemplazamos y te va a quedar que la velocidad final es VI más 40. Ahora usamos la segunda fórmula, la reemplazo y simplifico. Puede ser así, mitad 1, mitad 2, mitad de 2, mitad 50. Y acá queda 50. Y acá dentro VI más 40. O puede ser así, 2 por 100, 200. Y el 4 pasa a dividir, que también saldría 50. Entonces te quedaría así. Resuelves esa ecuación de primer grado y la velocidad inicial vale 5 metros por segundo. Bien, vamos con los últimos ejercicios. Un auto tiene una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Pasa por un punto con una rapidez de 10 metros por segundo. ¿Cuántos metros recorrió luego de 5 segundos? Como les dije, yo puedo resolver este ejercicio usando la primera y la segunda nada más. Sin embargo, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero lo dibujo, ya lo sabe. Velocidad inicial 10, aceleración 4, acá está, es clarísimo en el enunciado, dice aceleración. Esto que dice pasa por un punto con una rapidez de 10 representa la velocidad inicial. ¿Cuántos metros recorrió luego de 5 segundos? Luego de 5 segundos, ¿qué distancia recorrió? Entonces, planteamos esta formulita, la fórmula 3. Como ven, solo tiene el signo más, le he quitado el menos, porque va a acelerar, dice, tiene una aceleración de 4. Entonces va a acelerar, su velocidad se va a incrementar. Entonces acá rápidamente puedo resolverlo con reemplazando los datos en esta ecuación. Distancia es igual, velocidad inicial 10 por el tiempo que vale 5, un medio de la aceleración, que es 4 por 5 al cuadrado. ¿Cuánto sale esta operación matemática? Por favor, a ver, ¿qué tal están en esto? 100. ¿Quién más? 100, profe. 100. Clarísimo. 100, profe. 100. Listo. Un repasito 100. más de un modelito muy similar. Pero yo lo hice con la primera, normal, ¿no? Con las dos primeras. Sí, con las dos primeras, normal, no hay problema. Primero calculaba la velocidad final, que era Y luego inicial, la segunda y fórmula. luego la segunda, y listo, te sale ahí. O usas la tercera y también sale 100. Eso es relativo, ¿no? Profe, Sí, dime. en las pruebas que vamos a tener, podemos usar cualquier fórmula, ¿no? Sí. Ya, profe. ¿Ya? Eso, todos los caminos van a conducir a la respuesta si está bien planteado el ejercicio. Puedo usar cualquiera. Un auto tiene una aceleración de 10, pasa por un punto con una rapidez de 20, esa es la inicial como ven en el dibujo. Ahí está la aceleración, está el tiempo y la distancia. ¿Bien? Planteo la fórmula 3, así le llamo yo, y reemplazamos rápidamente la distancia. Sería 20 por el tiempo que vale 3, un medio de A que vale 10 por 3 elevado al cuadrado. Y resuelvo esta ecuación. Bien, eso te va a salir 60 más 45, 105. 120. Ah, no. ¿Qué? No sé si no es cierto. Aguanta. ¿Cómo que? ¿Qué? ¿120? No, me confundí, profe. me Cuidado, confundí. por favor, cuidado. Sí, cuidadito. ¿Eh? Siempre hay que tener cuidado ahí, ¿ya? Se guían de las claves en el caso de la tarea, ahí está. Y si no, me preguntan por mensaje alguna duda y yo en lo más rápido posible les responderé. Bien, muchas gracias. Hablamos por interno. Voy a parar y grabar.